Hola a todos, hola a todas. Continuamos con el arco capaz. En una serie de vídeos anteriores hemos visto los conceptos previos, es decir, el ángulo inscrito, el ángulo central y la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central, y así mismo hemos visto la teoría del arco capaz. Ahora vamos a ver en este vídeo el trazado del arco capaz en las tres posibilidades que se nos pueden presentar: cuando el ángulo es menor de 90 grados, cuando el ángulo es de 90 grados y cuando es mayor de 90 grados. Antes de empezar con el trazado del arco capaz, vamos a recordar unas pocas cosas, aunque es necesario haber visto los vídeos anteriores. Bien, si yo tengo el segmento AB del que parto y del que quiero hallar su arco capaz para un ángulo determinado, tengo que darme cuenta de en qué sentido me va a quedar o quiero que me quede ese arco capaz. Si el ángulo, como es el ángulo alfa, es menor de 90 grados, el arco va a ser el de mayor longitud, el arco capaz. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, con lo cual, dependiendo de cuál sea el ejercicio, yo tengo que darme cuenta de en qué sentido me tiene que quedar ese arco, por lo tanto, de en qué sentido me tiene que quedar el centro. Si quiero un arco capaz de un ángulo menor de 90 grados, sé que en este caso el centro estaría por encima y el arco sería este, el de mayor longitud, estaría en el sentido que me queda el centro. Si yo el arco capaz se me pide de un ángulo mayor de 90 grados, ya hemos visto en vídeos anteriores, hay que verlo, que el arco va a ser el de menor longitud de la circunferencia que resulte de hacer el ejercicio. El arco va a ser el de menor longitud, el que está marcado aquí en verde. En este caso, si el segmento estuviera situado en esta posición, yo sé que el arco me sale al lado contrario de donde está situado el centro respecto al segmento. Entonces, dependiendo de cuál sea el problema o el ejercicio, tengo que darme cuenta de en qué sentido quiero o me obliga el ejercicio a hacer el arco. En este caso, como se trata de aprender el trazado del arco capaz, nada me obliga o me impide a situar el arco capaz en un sentido u otro respecto al segmento. Entonces vamos a ver lo que hacemos. Vamos a empezar por el ángulo menor de 90 grados. Vale, el ángulo menor de 90 grados significa que, dado este segmento, yo voy a tener la posibilidad de trazar el arco en este sentido o bien en este sentido. Yo sé que una vez que encuentre el centro del arco, el de mayor longitud es mi solución. ¿Por qué? Porque el ángulo es menor de 90 grados. Esto ya lo hemos explicado. Por lo tanto, o bien va a estar en este sentido el arco, con lo cual el centro va a estar en esta zona, o bien en este sentido, con lo cual el centro va a estar en esta zona. Si fuera otro ejercicio, probablemente me obligara a elegir una zona u otra. En este ejercicio yo voy a elegir el arco que me sale en este sentido, por lo tanto el centro sé que me va a quedar en este sentido. Es muy importante atender a los pasos que vamos a seguir en este ejercicio, puesto que van a ser los mismos pasos que sigamos para ángulos de otro tipo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar el ángulo de 55 grados tomando como vértice uno de los extremos del segmento. 55 grados, tomando como vértice, en este caso, el extremo A. Podría haber tomado el extremo B, pero he tomado el extremo A. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para que la construcción se parezca a la de la mayoría de los vídeos y libros. Ahora, el segundo paso.
Una vez trazado el ángulo de 55, como os acaba de indicar para el primer paso, el segundo paso es trazar una perpendicular. De esta manera al ángulo de 55. Bueno, realmente hay un paso anterior que podíamos haber dado o que podemos dar ahora. Como el centro va a estar en la mediatriz, hay que trazarla. Ya digo que ese podría haber sido perfectamente el primer paso. Y el punto de corte entre la mediatriz y esta perpendicular al ángulo de 55 que habíamos trazado es el centro del arco capaz. Le voy a llamar O1. Ahora quedaría trazar el arco capaz. Sabemos que cualquiera de estos puntos están observando al segmento AB bajo un ángulo de 55 grados. Vamos a reflexionar sobre la construcción para tratar de razonarla. Nosotros hemos situado por A un ángulo de 55 grados. Al trazar la perpendicular por aquí, hemos obtenido aquí un ángulo que mide 90 menos 55. Es decir, este ángulo de aquí es 90 grados menos 55 grados. ¿Cuánto mide eso? 35 grados. El triángulo O1 MA es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya conocemos la medida de este segundo ángulo del triángulo, son 90 grados. Vamos a pensar en cuánto mide este ángulo de aquí. Si este mide 90 y este mide 90 menos 55, que es 35, este ángulo de aquí tiene que medir 90 menos 35, que es 55. Recordando lo que hemos visto en vídeos anteriores, podemos razonar el porqué de la construcción. Al hacer esto hemos obtenido aquí un ángulo de 55 grados. Este triángulo O1 MB es igual al O1 MA y aquí volvemos a tener el ángulo de 55 grados. Como sabemos, cualquiera de estos puntos están observando bajo el mismo ángulo al segmento AB. En este caso es un ángulo de 55 grados el que queremos obtener. Por otra parte, sabemos que el ángulo inscrito mide la mitad del central que le corresponde. Haciendo esto hemos obtenido aquí el central que le corresponde a 55. Es decir, 2 veces 55 sería el central que corresponde a un ángulo de 55. Vamos a seguir el mismo procedimiento para trazar el arco capaz de un ángulo mayor de 90 grados, en este caso de 125 grados. Como dije antes, bueno, el primer paso en realidad hubiera tenido que ser la mediatriz. Ahora lo vamos a hacer así, el primer paso es la mediatriz. Y por lo demás vamos a seguir el mismo procedimiento. Yo voy a elegir que el arco de 125 me quede en esta zona. Podría quedar en esta zona o en esta zona. Como este es un ángulo mayor de 90, va a ser el arco de menor longitud. Si quiero que el arco, en este caso mayor de 90, me quede en esta zona, el centro, en este caso, va a quedar al lado contrario de donde se trace el arco. En un ángulo menor de 90, el centro quedaba hacia el mismo sentido en el que está el arco.
Una vez trazada la mediatriz, voy a trazar el ángulo pedido por el extremo A para seguir los pasos de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior. Aquí tengo, no en el extremo A, perdón, en el extremo C, porque este segmento lo he nombrado como CD. Aquí tengo un ángulo de 125 grados. Esto son 125 grados. Bien. Aquí, después de trazar el ángulo pedido, hicimos la perpendicular, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la perpendicular a la recta que acabamos de trazar y que forma 125 grados con CB. La perpendicular va a cortar a la mediatriz en este punto, que se llama O1, es una casualidad que me haya quedado en el mismo punto donde tracé la mediatriz, o casi, es pura casualidad. Muy bien. Vamos a proceder a trazar el arco capaz de 125 grados para el segmento CD, que es este de aquí. Bien, y vamos a observar para tratar de razonar lo que hemos hecho. Al principio pusimos aquí 125 grados y trazamos la perpendicular. Por lo tanto, este ángulo de aquí son 125 menos 90, que son 35 grados. Se nos forma el triángulo CMO1, que es rectángulo aquí. Como este es 90 y este es 35, este ángulo tiene que ser 55. Por otra parte, vamos a buscar la zona del ángulo central que corresponde al inscrito que hemos trazado. Como este ángulo es 55, este ángulo de aquí, porque este vuelve a ser 55, es 180 menos 55, que es igual a 125. Es decir, si yo me fijo, este sería el ángulo central, esto se ha visto en vídeos anteriores, que corresponde a todos los ángulos inscritos que puedo obtener con este arco capaz. Este sería el ángulo central. ¿Cuánto vale? Vale 2 alfa, siendo alfa el ángulo pedido de 125, y aquí tengo 2 veces 125, es el ángulo central, que mide 250, que corresponde a cualquiera de los inscritos que yo puedo trazar con vértice en el arco capaz de 125 grados para CD. Ahora nos falta hacer el caso más fácil. Los que habéis estudiado los teoremas del cateto y de la altura, pues ya lo conocéis. Arco capaz de 90 grados. De todas maneras, vamos a seguir el mismo procedimiento para que veáis que llegamos a la misma conclusión. Mediatriz de EF, puesto que el centro de cualquier circunferencia que pase por esos dos puntos estará siempre en la mediatriz. Si yo trazara, no es necesario, pero bueno, lo vamos a ver. Si yo trazara, siguiendo los pasos anteriores, o sea, vistos en los casos anteriores, el ángulo del que se me pide el arco capaz, tendría aquí 90 grados. Al hacer la perpendicular a este ángulo, veo que me corta a la mediatriz en este punto, que es el punto medio entre E y F. Esto, como digo, muchos de vosotros ya lo sabéis, si no todos, y obtengo el arco capaz de 90 grados en este sentido y en el otro sentido, porque en este caso, al ser F el diámetro de esta circunferencia, este arco capaz es exactamente igual a este arco capaz, cualquiera de estos puntos tomado como vértice de un ángulo que pasara por E y F, pues yo obtendría esos ángulos midiendo todos 90 grados.
Vemos que el ángulo central, por la propiedad que ya conocemos, que corresponde a todos estos inscritos de 90 grados, es, como siempre, el doble, es decir, 180 grados.